Debido a las fuertes manifestaciones indígenas presentadas en el centro de la capital, en las últimas horas se han viralizado un video que ha despertado indignación y rechazo por la utilización de menores por parte de los protestantes en medio de enfrentamientos con la fuerza pública. Juan Andrés Beltrán, ¿qué dicen las autoridades al respecto? Adelante. Un saludo para usted y para todos los usuarios de Noticias Caracol en Vivo que se conectan a través de nuestras plataformas digitales. Mire, a propósito de la situación que se presentó ayer en el centro de Bogotá con un grupo de indígenas que se tomó una sede del Ministerio del Interior, posteriormente se presentaron enfrentamientos con la fuerza pública ante la intervención y allí, como ustedes pueden ver en las imágenes, unos de ellos utilizaron prácticamente escudos humanos a menores de edad. Pues hubo rechazo por parte del distrito, por parte del gobierno nacional, y precisamente para hablar de ese tema nos acompaña la consejera de Paz de Bogotá, Isabelita Mercado. Bienvenida a Noticias Caracol. Inicio preguntándole, ¿quiénes eran las personas que se encontraban ayer en el Ministerio del Interior? Bueno, el día de ayer tuvimos una vía de hecho por parte de distintos voceros de la población en Vera que está sentada en Bogotá. En particular, esos son dos líderes que salen de la UPI Florida, Benjamín y otra persona, y ahí llaman a otras vocerías que están en distintos lugares. Entonces supimos que acompañaron personas que están ubicadas en La Rioja y adicionalmente personas que están ubicadas en Ciudad Bolívar. Esas personas fueron quienes lideraron ayer la vía de hecho que terminó en la retención de más de 1.200 personas. Esa vía de hecho, ¿cuál fue el paso a seguir por parte del PMU que estaba integrado por el distrito y el gobierno nacional? Bueno, en primer lugar, desde que supimos que se estaba dando la movilización, el distrito dispuso de todos los servicios para evitar que los niños y las niñas fueran instrumentalizados. La Secretaría de Integración Social, que acompañó permanente este ejercicio, dispuso los centros días, los centros AMAR, para que los niños fueran retirados de la vía de hecho y estuvieran en un entorno protector. Nadie accedió a esta oferta y los adultos no permitieron que esto ocurriera. Luego, después de que la retención de todas estas personas y sus derechos estaban siendo afectados, se determinó en el marco del PMU que se llevaría a cabo un corredor humanitario para poder evacuar a las más de 1.200 personas. Entendamos además que en estos edificios se ven personas con condiciones de salud, en condiciones también de necesidad de salir, llevaban más de 6 horas retenidos, había que evacuarlos, habían personas que necesitaban medicamentos, etcétera. Se da el corredor humanitario y desafortunadamente se tiene que dar esa intervención de la UNDEMO, que se da de manera controlada y justamente con el objetivo de generar ese corredor humanitario. Una vez se logra la evacuación de los edificios, se repliega la UNDEMO como fue acordado. Vemos unas imágenes que fueron publicadas por la directora del ICBF, también replicadas por el mismo presidente de la República, donde se ven claramente algunas personas utilizando a niños como escudo. ¿Qué decir de esto, consejera? Bueno, nosotros desde el distrito rechazamos categóricamente lo que ha sido la instrumentalización de los niños y las niñas de la población en Vera. Eso sobre todo además es un delito. Es un delito porque además no se nos puede olvidar que proteger a los niños y a las niñas es algo que está en la Constitución y que nos compete a todos. No solamente es la responsabilidad del Estado, sino que es la responsabilidad también de los padres y las madres y de estos voceros. Ellos están cometiendo un delito. Adicionalmente, lo que vimos es una instrumentalización justamente donde prácticamente arrojan a los niños y a las niñas para evitar que se pueda dar la intervención de la UNDEMO. Nosotros hemos radicado más de 20 denuncias contra distintos voceros de la comunidad. Desafortunadamente hoy, 2 años y medio después de lo que lleva esta administración, ninguna de estas denuncias ha podido avanzar ante la Fiscalía. Hacemos realmente un llamado a la Fiscalía para que podamos judicializar a estos voceros que no solamente instrumentalizan a los niños y a las niñas, sino que en muchas ocasiones no permiten que vayan a los colegios, no permiten que sean atendidos por personal de salud, no permitan además que accedan a servicios de protección y de prevención y al final están afectando sus derechos. Consejera, es decir que este grupo de personas es habitual que hagan que adopten este tipo de comportamientos. Desafortunadamente lo que hemos venido viendo es que hay voceros individuales. Yo creo que no se puede clasificar esto como un comportamiento general de la población, sino que hay voceros que generan una afectación en los derechos de la comunidad en Vera y que esos voceros son los que lideran esa instrumentalización de los niños y las niñas. Hablemos un poco, consejera, de quiénes son estas personas, aproximadamente cuántas hay en la ciudad y de ellos, ¿cuántos niños aproximadamente hay?
En este momento Bogotá puede tener más o menos entre 1.500, 1.800 personas de la comunidad en Vera en distintos alojamientos. Acá sabemos además que pues son alojamientos donde hay una presencia permanente del distrito. O sea, recordemos que cuando llegamos a la administración nos encontramos con que estas personas ya estaban ubicadas en la UPI La Rioja, en la UPI La Florida y estaban en el Parque Nacional en su momento. Lo que empezamos a hacer fue generar un modelo de acompañamiento permanente. Hay más de 5 entidades del distrito que hacen turnos de 24 horas, los 7 días a la semana, justamente en lógica de proteger y garantizar los derechos de los niños y las niñas en La Florida, en La Rioja, en distintos albergues de la ciudad y hoy en un acompañamiento a quienes han pasado medidas de arriendo. El distrito ha buscado estar ahí de manera constante y permanente justamente para evitar este tipo de vulneraciones que pese a esos esfuerzos se siguen dando y hoy realmente a quienes debemos llamar a juicios a estos voceros y a estos padres y estas madres que están permitiendo que esto ocurra. ¿Cuántos, o mejor, qué están pidiendo estas personas para entender un poco cuál es la problemática que se está viviendo en la ciudad? Bueno, los voceros del día de ayer lo que estaban pidiendo es un nuevo retorno. Acá recordemos que el retorno más grande que hemos hecho en la historia reciente es el retorno del mes de septiembre, que retornó a más de 1.400 personas de esta comunidad a sus resguardos. Uno pide un retorno, digamos que cuando se dan nuevos hechos victimizantes. Acá ante ese escenario de retorno hubo personas que no quisieron montarse al bus y que no quisieron montarse al bus porque en ocasiones nos exigieron sumas de dinero. Recordemos al grupo que se quedó en el Parque Nacional que le pedía al distrito 25 millones de pesos para poder retornar a su comunidad. Acá vemos que de nuevo se está convirtiendo en un delito y están instrumentalizando a la población para que no acceda a estos derechos. O sea, el retorno es un derecho que tienen las víctimas del conflicto armado. Luego tenemos los voceros que estaban el día de ayer, donde muchos están exigiendo, por ejemplo, ayudas de alimentación y un nuevo retorno, cuando acá desafortunadamente pues hay algunos que no son víctimas del conflicto armado. Se los hemos explicado en múltiples ocasiones, de la mano con la Unidad para las Víctimas, en presencia del Ministerio Público. Hay algunos voceros que lo que han hecho desde estas instalaciones es llamar a integrantes de la comunidad para que lleguen a Bogotá. Cuando llegan a Bogotá saben que pueden ir a declarar y acá lo que hemos empezado a demostrar es que no ha habido un hecho victimizante de por medio. Cuando no se puede acreditar esa condición de víctima que acredita la Unidad para las Víctimas, pues efectivamente no hay derecho a la alimentación en el marco de la ayuda humanitaria ni a los derechos que trae un proceso de retorno, pero porque no son víctimas del conflicto. Por ende, estamos en una situación donde pese a que les hemos explicado múltiples veces que no tienen derecho a esto porque no se ha podido acreditar la condición de víctima, y esto no lo dice el distrito, lo dice la Unidad para las Víctimas, que es la única entidad que puede acreditar esta condición. Ellos han acudido a estas vías de hecho para seguir presionando esas salidas, pues a las que realmente no hay campo ni discusión. Sin embargo, hay unas problemáticas reales de muchas de estas personas en materia de vivienda, territorio, que son legítimas también. ¿Qué está haciendo el distrito desde su posición? Porque entendemos que hay una parte que es resorte del gobierno nacional. Nosotros hemos buscado asumir esta problemática de una manera distinta. Acá hay una cosa que es importante y es, no solamente acompañamos los procesos de retorno en materia del traslado, sino que hemos hecho dos cosas que son distintas a administraciones anteriores. En primer lugar, el alcalde nos pidió que asumiéramos un rol de veeduría, de efectivamente hacerle seguimiento a esos compromisos que se habían pactados para asegurarnos que se lleven a cabo. Acá el gobierno nacional no le está haciendo un favor a las víctimas, es un derecho que tienen y que quedan marcado en un plan de retorno y se tiene que cumplir. El gobierno debe cumplir su palabra. Y adicionalmente hemos hecho visitas a territorio para continuar en esta comunicación permanente con los distintos vocerías y con las distintas integrantes de esta comunidad. Entonces hemos ido a territorio más de 5 veces, donde justamente en territorio vemos pues que no hay un avance en materia de vías, que hay un rezago real en materia de vivienda, que no hay avances en materia de salud. De nada nos sirve que esos resguardos tengan un puesto de salud si nadie puede operar el puesto de salud. Ese tipo de rezagos e incumplimientos hacen que sea difícil transformar las condiciones reales del territorio para que esta población en su territorio pueda tener acceso a unos medios de vida y efectivamente reconstruir sus proyectos de vida. Pero también le pedimos a la Corte Constitucional que seleccionara la tutela que ordena al distrito la evacuación de La Rioja. ¿Y por qué? Porque este problema de la población en Vera en la ciudad es algo que ya supera las capacidades del distrito. Es algo que requiere además de una participación más activa del gobierno nacional, no solamente en el marco de una toma como vimos el día de ayer. Realmente necesitamos que el Ministerio del Interior, que la Dirección de Asuntos Étnicos, lidere una conversación con esas autoridades en el territorio. Esas son personas que responden a autoridades tradicionales. Necesitamos que haya una mayor participación de las otras entidades del gobierno nacional y por eso le hemos pedido a la Corte Constitucional que seleccione la tutela y que realmente ayude a profundizar y avanzar en la jurisprudencia que hay frente a esta serie de vacíos jurídicos que tenemos a la hora de atender a esta población.
Consejera, muchas gracias. Para terminar, ¿dónde están las personas que estaban ayer en el Ministerio del Interior? Tenemos en este momento todos los que estaban anoche en la Plaza de Bolívar al final de la noche, eran más o menos 80 personas, esas personas todas regresaron a la UPI La Florida. Hoy hay algunas personas que permanecen a las afueras del Ministerio del Interior, pero vienen de vías de hechos anteriores. Recordemos que llevamos más o menos casi que un mes en distintas vías de hechos de integrantes de esta población en distintos escenarios. Hemos acompañado más de 7 mesas en el último mes, diría yo, tratando como de lograr y llevar a buen término estas conversaciones. Consejera, muchas gracias. Pues es la voz del distrito en medio de toda esta situación que se presentó ayer en inmediaciones del Ministerio del Interior y que pues evidentemente hay unas preocupaciones legítimas, pero la utilización, la instrumentalización de menores de edad de ninguna manera es admitible para este tipo de protestas de las comunidades indígenas en nuestra ciudad. El Bienestar Familiar esta mañana radicó una denuncia penal contra estas personas y más adelante les tendremos desarrollo de esta información.